Un paso de fe. Yo estaba pensando en esta palabra, un paso de fe. Y lo que me vino a la mente es un enemigo silencioso que hay dentro de la iglesia, ¿no? Que no se ve con los ojos, pero que se ve a veces en el corazón. Y esta palabra que me vino, ¿saben qué es? La palabra conformidad. Esta palabra conformidad es cuando nos sentimos a veces cómodos, conformes con lo que tenemos, ¿no? Por ahí alguien dice, no, pastor, pero miren, estamos cómodos ahora. Qué linda que se puso la alabanza, pastor. Qué lindo los músicos, tenemos más músicos, tenemos más equipos. Estamos bien, estamos cómodos. Tenemos aire acondicionado, tenemos bancos cómodos, tenemos un montón de cosas. El apóstol Pedro estaba en el monte de la transfiguración y allí Jesús se transfiguró delante de ellos y sus vestiduras fueron blancas. Y se escuchó la voz de Dios y estaba la presencia de Dios ahí. ¿Y qué dijo Pedro? Acá estamos bien, estamos ahí arriba, casi no vive nadie en el monte este, podemos hacer 3 carpas, 3 enramadas, para nosotros no importa, pero vamos a hacer una para Jesús, una para Elías y una para Moisés, y aquí nos quedamos a vivir, estamos cómodos, está lindo lo que está pasando aquí arriba, está la voz de Dios, está su presencia, pero ese no era el plan, ¿no? No era el plan del Señor. Entonces, cuando hablo de conformidad, lamentablemente nos viene a memoria esta palabra estancamiento espiritual, porque el estancamiento tiene que ver con la conformidad. Y cuando estamos así estancados o cómodos, nos acomodamos, nos volvemos a veces, ¿qué? Religiosos, porque decimos, bueno, ahora sí, a disfrutar del servicio, a disfrutar de la palabra de Dios, y es como que nos volvemos un poquito religiosos, pero fíjense que la conformidad ahuyenta la presencia de Dios, porque cuando nos ponemos cómodos, demasiado cómodos, ¿saben qué hacemos? Mecánicamente comenzamos a adorar, mecánicamente comenzamos a cumplir con las cosas del Señor. Cuando los hermanos aquí adelante están diciéndoles, cierren los ojos, métanse en la alabanza, les está diciendo, hermanos, salgan de la rutina. Qué lindo cuando puedes sumergirte en la presencia de Dios. La conformidad reproduce siempre los mismos servicios para alguien. Alguien puede estar orando al Señor, puede estar en el suelo cantando y llorando, y puede haber alguien atrás diciendo, no pasa nada aquí, está todo igual. Personas pueden recibir más que otras, dependiendo ¿qué? Del corazón, de la actitud, de la forma, del hambre que tú y yo podamos tener. Lo que hace la diferencia es el hambre, y la conformidad mata el hambre de Dios. A veces nos sentimos conformes, no solamente en la iglesia. Yo estaba pensando en el área familiar, que siempre me gusta tocar el área familiar, ¿no? Hay personas que supuestamente se sienten estables, cómodas, ¿no? Bueno, no aquí, pero realmente en mi país he tenido consejerías con mujeres, por ejemplo, que uno les decía, hermana, usted está viviendo un infierno en su casa. Bueno, pero es que estoy mejor que antes, pastor. ¿Cómo mejor? Claro, antes vivía quizás en un lugar muy, muy precario. Ahora viviendo con él, estoy en un mejor hogar. Sí. Pero fíjate cómo te golpea, hermana. Fíjate cómo te trata, fíjate cómo te humilla. Bueno, pero él me ama. ¿Sí? ¿Te ama? Entonces fíjense cuando uno está cómodo también en áreas, en situaciones, o permite situaciones en el área familiar, pero uno dice, no, pero estoy cómodo. La comodidad no permite que haya crecimiento en el crecimiento espiritual, personal tuyo. Siempre lo cómodo va a resistir cuando el pastor está predicando diciendo, hermanos, hay que evangelizar, hay que compartir. Siempre el cómodo va a decir, sí, pero no sé si hace falta, pastor. Estamos bien así como estamos. No necesitamos, siempre está resistiendo. Dios necesita, hermanos, a veces sacudir nuestro banco,
el banco donde estamos sentados, ¿no? Que está muy cómodo, pero a veces necesita sacudirlo un poco y el Señor trata de muchas maneras. Yo en mi experiencia veo que siempre Dios lo hace con amor, con misericordia, con paciencia, pero llega un momento donde Dios no tiene paciencia y lo que te habló durante mucho tiempo, ahora empieza a tratar de otra manera contigo. Ay, eso duele. Vienen pruebas, vienen dificultades, malas noticias. Y ahí es donde uno levanta la mirada al cielo, ¿no? Y ahora, ¿de dónde vendrá mi socorro? El salmista dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él tenía en claro quién era su socorro. No dejes que a Dios se le acabe la paciencia. Mientras Dios te hable, mantén tu corazón latiendo. No permitas que tu corazón se endurezca. Porque cuando se endurece, Dios necesita tratar de otra forma. ¿Cuál es la única forma de salir de esto? ¿Saben? Podemos buscar muchas vueltas, pero la palabra de Dios dice arrepentimiento. El arrepentimiento es la manera y la forma de Dios de que nosotros nos volvamos a Él, de que salgamos de la conformidad. Yo podría decirle hoy palabras muy bellas, muy lindas, para que nadie se ofenda, pero ¿saben qué? La única palabra, el único remedio es un corazón arrepentido delante de Dios. Mucha gente dice, yo no tengo de qué arrepentirme. Pastor, no tengo de qué. Soy bueno, hago cosas buenas, ayudo, le doy de comer a alguien o le doy ropa. Sí, está bien, es bueno que lo hagas. Pero ¿qué del corazón? ¿Qué de adentro del corazón? En Mateo capítulo 14, versículo 28, hubo alguien que dio un paso de fe, un paso grande de fe, no un pasito. Mateo capítulo 14, versículos 28 dice, los versículos anteriores dicen que Jesús les dijo a los discípulos, vayan al otro lado, ¿no? Que yo ahora los alcanzo. Tomen la barca y vayan. Entonces en el medio de ese viaje que hicieron, se levantó una tormenta. Una terrible tormenta, ¿no? Entonces Jesús vino caminando por las aguas. Y miren lo que dijo Pedro. Señor, si eres tú, se ve que no lo veía bien, ¿no? En la noche. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! ¡Qué experiencia, hermanos! Él los envió a la otra orilla. En algún sentido, había una cierta comodidad en los discípulos. ¿Qué les parece? ¿Por qué? El mismo Jesús le había dicho, vayan, yo los espero del otro lado. Miren qué promesa que tenían. Miren si no iban a estar cómodos. Muchos dijeron, pero igualmente nosotros somos pescadores, sabemos de tormentas, sabemos, nos han agarrado varias veces. ¿Y qué más que Jesús nos dijo que nos iba a esperar del otro lado? Estaban cómodos, paseando. Yo mientras pensaba en esto decía, ¿cuántas promesas de Dios tenemos nosotros, no? De que allí el Señor va a hacer algo. Los hermanos cuando ministran nos dan palabra de Dios, de que Dios va a hacer algo, de que allá adelante, ¿no? No es fácil llegar a la otra orilla, ¿no? No es fácil llegar a la otra orilla. Tenemos la promesa del Señor, tenemos la palabra del Señor, pero cuando nos embarcamos en este nuevo camino de promesas, de fe, damos ciertos pasos de fe para Dios, viene la tormenta. Vienen esas noticias, esas tormentas que quieren golpear nuestra vida. Ahora ellos estaban dentro de la barca. Mientras leía esto, lo de la barca decía, ellos estaban dentro de esa barca que para ellos significaba algo estable, algo donde les daba estabilidad, donde a través de esa barca los conducía, donde no debían nadar. Estaban seguros en esa barca. ¿Estaban seguros de qué? De que no se iban a ahogar, por ejemplo. Entonces, la barca representa, hermanos, lo estable. La barca representa lo que creemos tener bajo control. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros
cuando las cosas están bajo control nuestro. Estamos seguros bajo ese control, porque uno dice, bueno, por ejemplo, alguien dice, si algún día no tengo que comer, tengo una cuenta de banco, así que no tengo de qué preocuparme. Pero hay hermanos, como nos pasa a todos nosotros los que estamos aquí presentes, como contó la hermana, hay veces donde no hay. ¿Y saben lo que yo hago cuando no hay tanto? Bendigo a alguien. Vamos a bendecir a esa persona. Cuando tú bendices, Dios te bendice a ti. Y Dios empieza a abrir puertas. Y Dios empieza a hacer algo nuevo, algo distinto, algo genuino, hermanos. ¿Qué pasa cuando no tenés dinero en el banco? No tenés bajo control nada. ¿Qué tenés que hacer cuando no tenés para comer? Arrodillarte y pedirle a aquel que te puede proveer. Aquel que es el único que puede proveerte, porque Él se llama Jehová Jireh. Pero cuando estás seguro y cuando tenés algo seguro, no buscas a Dios. Porque sabes que si no hay, pues hay una cuenta ahí de banco que estás ahorrando. A veces Dios necesita mover esa barca, quitar lo seguro. Porque cuando Dios es tu seguridad, estás obligado a salir de la comodidad. Cuando Dios es tu seguridad, te lo voy a decir de nuevo. Cuando Dios es tu seguridad, estás obligado a salir de la comodidad. La comodidad te va a llevar a no depender de Dios. Pero cuando salís de la comodidad, empezás a depender del Señor. La barca podría ser algo seguro. Y era seguro. ¿Saben hasta cuándo fue seguro? Hasta que vino una tormenta. La tormenta hizo mover la barca, hizo desesperar a los que tenían conocimiento, hermanos. Pedro y cuántos pescadores habían pasado por tormentas, nunca les había pasado nada. Las tormentas son permitidas por Dios. ¿Saben para qué? Para que salgamos de la comodidad. Para que salgamos del control que tenemos nosotros. El Señor rompe a veces eso para depender de Él. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Saben qué descubrí? Que el viento contrario fue el plan de Dios para sacarlos de la comodidad y para que caminen sobrenaturalmente. Pero hubo alguien de esos discípulos que entendió y comprendió lo que estaba pasando, que fue Pedro. Pedro dijo, o me ahogo o camino sobre las aguas. Y a veces, ¿saben qué? Tenemos que dar ese paso de fe, hermanos. Porque si no damos un paso de fe, vivimos en lo natural todo el tiempo. Pensamos naturalmente, tenemos la mente natural todo el tiempo. Y sí, yo tengo esta mente natural, pero estoy adiestrándola espiritualmente para que comprenda, para que reciba la palabra de Dios, para que entienda que no todo es natural. La fe no es natural. Pedro salió de la comodidad, caminó por las aguas. Ningún discípulo lo había hecho. Ahí estaban los discípulos en la barca desesperados. ¿Saben qué estaban esperando? Que Jesús haga algo. No está mal que esperes que Jesús haga algo, pero hay alguien que no esperó que Jesús haga algo. Y esto es un ejemplo que nos da la Biblia. Pedro no esperó que Jesús haga algo. Pedro dio el paso de fe poniendo sus pies sobre las aguas. No esperó que Jesús haga algo. Hizo algo él también. A veces me preocupa, hermanos, el pensamiento cristiano. Yo soy alguien que espero en Dios, por supuesto. Dios me ha enseñado en estos 20 y largos años a esperarnos en Él, a esperar en Él. Pero hay momentos donde Dios me dice, no esperes, hazlo. Hazlo tú. Hay veces que estamos, hermanos, tan cómodos diciendo, bueno, pastor, a veces Dios lo va a hacer. Y con ese Dios lo va a hacer, no hacemos nada para Dios. Bueno, ya Dios hará, y uno está 20, 30 años esperando que Dios lo haga cuando Dios está esperando que nosotros lo hagamos. Amén. Así estamos entonces esperando que el Señor lo haga. Y yo creo una cosa, hermanos. O te hundís en la comodidad o caminás sobre las aguas. Porque en la comodidad uno se hunde.
A veces está agarrado a las cosas cómodas y se hunde. Se está hundiendo el Titanic y uno ni se enteró. Y el Titanic se está hundiendo. O te hundís en la comodidad o caminás sobre las aguas. Por eso esta comodidad se vence bajo el poder de Dios. Y me pregunté, Señor, ¿por qué será que a veces nos conformamos con poco, Señor? Estamos siempre conformándonos con poco. Y me vino esa palabra de Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2, que dice, miren, no os conforméis. ¿Cómo dice? No os conforméis a este siglo o al sistema de este mundo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que es un tema mental. No se conformen, dice, sino sean transformados por el poder de Dios. Y comprendí que no hay cristianismo sin transformación. ¿Puede uno vivir un cristianismo religioso, un cristianismo cómodo? Sí, claro que sí. Pero no hay cristianismo sin transformación, por eso dice, transformaos por medio de la renovación, renovando el entendimiento para comprender. Para eso tiene que haber un cambio, hermanos, radical en nosotros. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que mejor todavía, Cristo está en mí, dice Pablo, la esperanza de gloria. Pablo dice en Romanos, os ruego, miren, rogar significa instar, suplicar. Es como un llamado, no es algo optativo. Es como un imperativo que pone ahí. Os ruego, dice, no. Dios está buscando, hermanos, en nosotros un instrumento. Un instrumento para ser usado por Él. Un instrumento de alguien que pueda decirle al Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor, para servirte. Heme aquí. Miren, estaba Isaías, dice, en el año en que murió el rey Uzías, Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Uzías era el peor momento del pueblo de Israel, cuando leemos la historia. Y él en vez de decir, Isaías en vez de decir en el peor momento, dice en el año en que murió el rey Uzías. ¿Qué pasó en el año que murió el rey Uzías? Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y estaba él contemplando eso, ¿no? Y escuchó una voz. Isaías podía haber dicho, allí abajo está mal, está todo mal. Pero yo estoy aquí arriba, me voy a hacer una carpita, me voy a hacer una casita aquí, en la presencia de Dios, contemplando, diciendo, qué lindo, cuando están todos sufriendo, yo estoy aquí arriba, qué lindo. Pero escuchó una voz que le dijo, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré a la tierra, al lugar de sufrimiento? Y él estaba contemplando y como que dijo, contemplando la gloria. Pero él dijo, no, heme aquí, dijo él, ¿no? Envíame a mí, Señor. Tuvo que salir de ese lugar donde era muy lindo estar. Pero tuvo que salir de ahí para decirle, Señor, úsame a mí. Y hoy Dios quiere que tú en tu corazón tengas ese sentimiento, esa decisión de que tú le digas, Señor, heme aquí, envíame a mí. Tiene que haber sacrificio. Para salir de la comodidad tiene que haber sacrificio. Yo estaba pensando en esta palabra que dice ahí en Romanos 12, que somos un sacrificio vivo. Y yo decía, claro, Señor, por eso, como somos un sacrificio vivo y vamos al altar de Dios y nos presentamos, dice, ¿cómo? Como un sacrificio ¿qué? Vivo, agradable. ¿No dice así? Pero como somos un sacrificio vivo, Señor, a veces nos saltamos del altar y salimos corriendo del altar. Los sacrificios muertos no pueden moverse del altar, ¿sabían eso? ¿No? Cuando había un sacrificio y lo mataban y lo ofrecían, pobrecito estaba el corderito muerto, ¿qué se iba a mover? Un sacrificio muerto nunca se mueve. Pero como nosotros somos sacrificios vivos, estamos un poquito en el altar y ¿qué hacemos? Disparamos del altar. Y después Dios nos está llamando de nuevo. Yo siento en estos domingos,
siento como que Dios está trayéndome, hermanos, ¿saben? A su presencia. ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Vieron que la Biblia dice, con cuerdas de amor los atraje? Oh, eso es hermoso. Cuando tú sientes que Dios te está trayendo a Él porque te quiere amar, te quiere darte su gracia, su misericordia. No lo resistas, déjate llevar por el amor de Dios. Y cuando pensaba en el sacrificio vivo, me acordé de mi abuelito que tenía, cuando yo era chiquito, tenía unas gallinas. Y un día dijo, vamos a matar una para comerla, una engordadita, rica, linda, ¿eh? Cuando lo mete, hermanos, adentro del agua caliente, sale corriendo la gallina. Oh, tuvimos que salir corriendo a agarrarla. No estaba muerta, se hizo la muerta. Y bueno, en algún sentido a veces somos nosotros así, hermano. Dios está buscando un sacrificio vivo, pero que se entregue al Señor, ¿no? Porque fíjense, el Señor nos dio una nueva naturaleza. Y esa naturaleza que habla Gálatas capítulo 5, ¿no? Ahí dice que la naturaleza nueva y la vieja, ¿qué hace? Se oponen entre sí. Claro, hay una guerra entre lo carnal y lo espiritual, que a veces prevalece, ¿qué? Lo carnal, ¿no? Y ahí está la guerra. Ahora, yo no estoy hablando de vivir perfectamente delante del Señor, pero ¿saben qué es lo que nos dice la Biblia? Que hay que crucificar los deseos pecaminosos. Crucificarlos, colgarlos en la cruz, entregarlos. Aunque a veces, como somos un sacrificio vivo, vamos y los quitamos de la cruz, ¿no? Le quitamos los clavitos y nos ponemos de nuevo esa vestimenta del viejo hombre. Y otra vez el Señor nos habla en el servicio y nos dice, entrégate, mira, quita la comodidad, entrégate. Y uno vuelve de nuevo a crucificar allí. Señor, te lo entrego en el altar. La Biblia dice en Romanos 12:1, tomando en cuenta la misericordia de Dios, cada uno ofrezca su cuerpo. Miren qué lindo. Esta es una respuesta al amor de Dios, a la misericordia de Dios. Por eso nos entregamos porque Él se entregó primero. Amén. Le amamos porque Él nos amó primero. Nos arrepentimos en respuesta a su palabra, a su amor. Él nos manda a arrepentirnos. Damos porque Él primero fue la ofrenda, ¿no? La gran ofrenda fue Jesús en la cruz. Somos obedientes porque ahí hay promesas, hermanos. Él en este día nos quiere enseñar, el Señor, a dar esos pasos de fe, ir un poco más lejos, hermanos. Cuando yo estaba armando esto, me vino a la mente Josué capítulo 3, versículos 15 al 16. Vieron que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, la primera vez cuando se abrió el Mar Rojo, ¿qué pasó? Dice que iban caminando y antes de que pisasen, dice que el mar se abrió en dos y ellos caminaron por tierra seca. Pero Dios no siempre lo hace de la misma manera. Cuando Josué tuvo que pasar el Jordán, ya para entrar a la tierra prometida, Dios le dio promesas y le dijo, santifíquense porque Dios hará promesas, hará proezas el día de mañana, prepárense porque el Señor va a abrir el Jordán. Él dio esa palabra de parte de Dios, ¿no? Pero cuando se acercaron, no pasaba nada. Entonces, se acercaron al Jordán y ahí está, miren, versículos 15 y 16. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la otra orilla del agua. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón. Aquí el Señor está obrando distinto. Porque Josué les dijo, cuando vieron que no pasaba nada, Josué les dijo, empiecen a caminar. Y los que iban adelante se mojaron los pies. Esto me gusta, hermanos. Se tuvieron que mojar los pies. O sea, no es que se pararon y dijeron, a ver Dios cómo abre el mar. No, pero a nuestros padres le abriste el Mar Rojo antes de que ellos pisaran. Sí, pero esta vez Dios lo iba a hacer distinto. Dios permitió que mojasen sus pies, en fe dieran un paso. Y cuando mojaron sus pies, se empezó a abrir el mar en dos. Tremendo, ¿no?
Yo siento que esta palabra también es para nosotros en este día, ¿no? Aunque todavía no veas el camino abierto, aunque todavía veas que el camino no está del todo abierto, tienes que seguir dando pasos de fe para que se abra. No esperes que Dios lo haga de la misma manera siempre. Dios lo puede hacer distinto. Cuando tú das el paso y mojas tus pies, vas a empezar a ver el milagro de Dios. Hoy nos está diciendo el Señor que mojemos los pies un poquito, que demos un paso de fe, como dice el título hoy. Ahí los sacerdotes fueron los primeros. ¿Qué estarían pensando, no? ¿Cómo estaría Josué? Que Josué les dijo, Dios me dijo que va a hacerlo así. Pero hermanos, no pasaba nada. Ahí se necesitaba seguir confiando en el Señor. Dice que el Jordán estaba desbordado. Y en ese tiempo era peligroso, dicen los versículos siguientes. Y nunca nadie había hecho algo así. ¿No crees que tuvieron miedo? Yo pensaba en Noé. Hoy construir un arca no se necesita fe. Pero en el tiempo de Noé nadie había hecho un arca nunca. Él fue el único que hizo un arca cuando nadie lo había hecho. Cuando nunca había llovido sobre la tierra, Noé decía que iba a venir un diluvio. ¿No te parece que es fe eso? Dios buscó a alguien y encontró a Noé, el único que le pudo creer a Dios. Y como Dios tenía un plan de salvación para Israel, yo pensaba, ¿acaso Dios no tiene un plan para ti? ¿No tiene un plan de salvación? Ahora vamos a quedarnos un minuto aquí en el río Jordán. Observa los pasos de estos sacerdotes. Ponte sus sandalias por un momento. Quiero para concluir dar 3 lecciones, o sea, 3 pasos que podemos dar allí. Miren, primero, por la fe Dios hace cosas nuevas. Quizás le oiríamos decir, nunca se había hecho esto antes. Pero Dios es especialista, hermanos, en hacer cosas nuevas, ¿no? La Biblia en reiterados pasajes dice, yo abriré nuevos caminos. ¿No dice así? Abriré nuevos caminos. Eso significa donde hay árboles, donde hay bosque, Dios va a abrir nuevos caminos. Donde hay sequedad, dice, por ejemplo, va a abrir nuevos caminos. Eso, el que cree por fe, lo recibe. Fíjate, solo uno sacó agua de la roca. ¿Se acuerdan, Moisés? Llevaban una roca, hermanos, en el peregrinaje. Literalmente una roca tenían. Y solamente Moisés fue usado para sacar agua de esa roca. Nunca había pasado eso antes. Nunca Dios había hecho ese milagro. Solo uno llamó fuego del cielo. Ahí está Elías, ¿no? No es que había algo que él repitió. Nunca había pasado eso, pero hubo alguien que lo hizo en el nombre del Señor. Solo uno mató a un gigante con su onda. David. No es que dijo, antes se hizo así, vamos a copiar esto que se hizo y vamos a hacerlo, va a funcionar. No lo había hecho nunca antes nadie. Solo uno durmió con leones y no le pasó nada. Solo uno, aparte de Jesús, caminó por encima del agua. Por eso la vida de fe es emocionante, hermanos. La vida de fe a veces es como una montaña rusa, ¿no? Pero Dios quiere que tu fe crezca. Miren, frente al Mar Rojo ellos caminaron por lo seco, pero en el Jordán ahora los sacerdotes, ¿qué está pasando? Están mojando sus pies. Tuvieron que moverse en fe antes de ver el milagro. Antes de ver el milagro de Dios tuvieron que hacer algo. ¿Te das cuenta que estos personajes en la Biblia han hecho algo distinto? ¿Han hecho algo para Dios que Dios los recompensó? Hay momentos, hermanos, donde nos tenemos que mover por fe, en esa palabra que Dios nos dio, ¿no? Pero creo firmemente que estos sacerdotes estaban dispuestos aún, no sé, hermanos, yo pienso ahogarse. Pedro en su corazón dijo, en vez de morir en una barca, prefiero morir caminando por las aguas. Miren la determinación que tiene la gente. Los sacerdotes estaban dispuestos a ahogarse, pero nadie los iba a parar porque estaban frente a la tierra.
La vida de fe tiene aparentemente riesgos. Un paso de fe es un paso, yo les diría, hermanos, en la oscuridad del futuro, sin saber a dónde vamos, pero sostenidos en la fidelidad de Dios, en la fidelidad de su palabra. Abraham salió de su tierra y Dios no le podía haber dado un GPS o un mapa. Vamos a hacer por lo menos más en ese tiempo. Le hubiera dicho: toma, Abraham, aquí está el mapa. ¿Qué le dio el Señor? Nada. No le dio ni un GPS ni un mapa. ¿Qué le dijo? ¡Sal! ¿A dónde? Sal. No, pero más o menos dime, Señor. No. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a un lugar donde yo te mostraré. En el futuro te lo mostraré, no ahora. Tuvo que dar un paso de fe. Yo quiero concluir en esta mañana haciendo esta pregunta. ¿Estás dispuesto a mojar los pies? ¿O estás esperando que Dios abra el mar y caminemos por tierra seca? Yo estoy dispuesto a mojarme no solo los pies, hermano. Estoy dispuesto a meterme y mojarme completamente, ¿no? Cuando el Señor lavó los pies de Pedro, le dijo: si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. Y Pedro le dijo: entonces báñame. Pedro era una persona decidida, hermanos. Lávame todo, Señor. Quiero ser parte. Quiero que podamos ponernos en pie en este día, cerrar nuestros ojos para buscar al Señor. Ellos estaban frente a la tierra, hermanos. Frente a la tierra prometida. Hay veces que decidimos quedarnos en ese desierto espiritual, salvos de Egipto, pero fuera de la tierra de Dios, fuera de las promesas. Y a veces decidimos esto porque simplemente no nos atrevemos a creer y a caminar para el Señor. Hoy quiero preguntarte mientras estás allí orando, ¿cuál es el Jordán que tienes delante? ¿Cuál es eso que parece que tiene presión de agua? Parece que esas olas pegan fuerte. Quizás sea un río Jordán desbordado como en esa época. Quizás para ti sea un paso de fe muy grande. No importa. No hay ningún monte que pueda ser más grande que el Señor. Hoy es un tiempo, hermanos, para levantar el pie y pisar el agua. Porque su palabra, sus promesas nos garantizan una seguridad. Que Él abrirá caminos nuevos. Y que tú pisarás lugares que no hayas pisado antes. Como Dios nos ministró, Él va a hacer algo, hermanos. Vamos a ver milagros. Vamos a ver al Señor moverse de una manera poderosa, sobrenatural, en poco tiempo. Hoy hay que dar un paso de fe como esa mujer que tenía un flujo, una pérdida de sangre. Dice que había gastado todo en médicos y no había podido sanarse. Pero escuchó que alguien pasaba por ahí y era Jesús que pasaba por allí. Entonces la Escritura no dice que ella esperó que Jesús venga a ella. Ella lo que hizo fue caminar por entre la gente. Quizás hasta se arrastraba, hermanos. Y ella dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Ella dio un paso de fe. La mujer sirofenicia, ¿cuánto clamó allí a Jesús y Jesús no le daba lo que ella quería? Hasta que dijo: Señor, dame por lo menos las migajas, porque los perros comen las migajas. Por lo menos dame una migaja, Señor. Y Él dijo: grande es tu fe, hágase como tú estás pidiendo. Tuvo que dar un paso de fe y aún ser confrontada, hermanos, por el Señor. Abraham por la fe dio a su hijo Isaac. Por la fe lo hizo. Jacob, por ejemplo,
al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios, dice. Por la fe los bendijo. Hoy hay que dar un paso de fe. Un paso de fe como dieron los que rodearon Jericó, hermanos. Tenían que dar 7 vueltas. ¿No podía Dios hacerlo en una vuelta? ¿O no podía Dios hacerlo sin dar vueltas? Sí, podía. Pero se requirió dar pasos de fe, del cual tú y yo hoy tenemos que dar. Porque estás aquí. ¿Sabes por qué estás aquí? Por la fe. Estás aquí porque alguien una vez te compartió el Señor, a ti o a tus padres. Alguien dio un paso de fe y se jugó para Dios. Fíjate lo que dice la Biblia de los primeros cristianos, que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, a filos de espada, murieron, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero hoy estás aquí porque alguien dio un paso de fe. Y quiero terminar preguntándote esto. ¿Tú también lo harás? ¿Tú también lo harás? ¿Darás ese paso de fe? ¿Darás ese paso de fe en este día como alguien lo dio? Ven aquí adelante si vas a dar ese paso de fe. Ven y dile, Señor, vengo a dar ese paso, Señor, primero delante de tu presencia en el altar tuyo, Señor. Vengo a dar ese paso, Señor. Quiero salir de la comodidad. Quiero salir, Señor, porque esta comodidad lo que me trajo muchas veces es una vida, Señor, vacía de ti. Me trajo tantos vacíos, Señor, que traté de llenar con tantas cosas. Pero un día entendí, Señor, comprendí, Señor, que fuera de ti no hay nada, Señor.